poder jurisdiccional en general. Entonces, en una investigación que yo hice en De Justicia con Mauricio García Villegas, encontramos que en el nivel más bajo del poder jurisdiccional, que son los jueces municipales, las mujeres son mayoría, pero nuestra presencia decrece a medida que aumenta el nivel judicial. De manera que, por ejemplo, en el nivel de tribunales y consejos seccionales, que es, por ejemplo, donde se ubica la doctora Arellano, las mujeres en 2019 representábamos apenas el 33% de los magistrados. Entonces, por eso yo siempre digo que Colombia es un país de juezas y magistrados. Hay un techo de cristal bastante grueso y bastante persistente. Además es importante tener en cuenta al revisar esta información que pues las mujeres somos hace décadas mayoría en la educación jurídica, o sea, somos la mayoría de los estudiantes de derecho, somos también claramente mayoritarias entre el total de graduados de los posgrados en derecho y tenemos la mitad de las tarjetas profesionales. Lo que significa que hay una evidente subrepresentación de las mujeres en los niveles medios pues, y en las altas cortes del Poder Judicial. Entonces, bueno, la segunda parte de tu pregunta, Catalina, se refería a los efectos o a los problemas de esta subrepresentación o de esta falta de diversidad judicial. Y los problemas son muchísimos, nos podríamos quedar acá, son de muy hondo calado, entonces repasaré cuatro que me parecen muy importantes superficialmente, pero luego podemos volver a ellos. Lo primero es que, en mi opinión, es una situación preocupante en términos del derecho a la igualdad y el derecho que tenemos todos los ciudadanos de participar en los asuntos públicos y en la toma de decisiones. Y concretamente manda un mensaje muy nocivo sobre la falta de igualdad de oportunidades o incluso, pues diría yo, sobre el carácter francamente machista de los procesos de selección, porque pues sabemos que hay suficientes, o sea, que hay candidatas suficientemente preparadas, candidatas cabales que podrían hacer muy bien su trabajo y que luego no resultan seleccionadas. Y entonces a uno después de esos procesos, por ejemplo, en el último proceso selecciona a magistrado de la Corte Constitucional, uno queda con una sensación pues casi lacerante de desigualdad del proceso. Yo creo que eso no es algo saludable pues para la justicia. El segundo efecto es que lastima la legitimidad y la confianza ciudadana. Yo creo que la justicia debe ser representativa de los usuarios de la justicia, porque eso invita a los ciudadanos a solucionar sus problemas por vías judiciales y luego los lleva a acatar las decisiones de los jueces, si se ven representados en la justicia. Y hay que recordar además que los jueces no son elegidos popularmente, o sea que a la justicia no le viene mal como esa inyección adicional de legitimidad y confianza. El tercer efecto que yo quiero como traer hoy aquí a colación es que la falta de diversidad nos priva de tener modelos aspiracionales, porque entonces las mujeres en general, pero en particular las mujeres juristas, crecemos viendo que en esos altos cargos no hay nadie como uno. Y es muy doloroso percibir que probablemente uno nunca va a llegar allá, o sea, que alguien como uno nunca va a llegar allá. Y eso a su vez crea círculos viciosos de exclusión y de ausencia, porque si uno cree que nunca va a llegar allá, entonces no se postula y por eso las tasas de postulación, por ejemplo, las altas cortes de mujeres actualmente son muy bajitas. Yo creo que esa exclusión tiene que ver pues con un sentimiento de autoexclusión. Y finalmente hay otro efecto pues muy importante y del que hay mucha evidencia empírica y es que los espacios digamos, tomados por los hombres pueden ser más difíciles o incluso hostiles para los usuarios de la justicia. Y aquí pienso particularmente en las mujeres víctimas, pero también, por ejemplo, en las abogadas litigantes que acuden a los estrados. Hay muchas investigaciones que muestran que cuando los ambientes son muy masculinos y muy homogéneos, es más probable que los hombres se sientan con licencia de hacer comentarios o de pues, tener comportamientos como machistas, cosa que se atenúa cuando las mujeres entran, sobre todo si su presencia pues es numerosa, incluso si esas mujeres y esas juezas no son feministas o no son particularmente progresistas. Y yo creo que esto se va a conectar con los temas de las otras panelistas, así que dejo ahí por ahora. Gracias, María Adelaida, muy juiciosa con el tiempo. No, me quedo como con un resumen de lo que dices de tenemos un país de juezas, pero de magistrados. No, pues no hay igualdad claramente en el tema de justicia.
como mujer no tenemos modelos aspiracionales, ¿no? Lo frustrante es de saber que de pronto no podemos llegar allá porque ninguna mujer ha llegado allá. Y hay algo que mencionas que me da, pues, para continuar con Juanita, y es cómo se afecta la confianza ciudadana, ¿no? Que de pronto ese es uno de los temas también cuando hablamos de violencia, acoso contra las mujeres, es pues uno siente que esa institucionalidad que está ahí para protegerla, pues no es diversa, ¿no? Y está, solo hay hombres. Entonces yo quisiera saltar, pues no, no saltar, preguntarle a Juanita, a la cara, como le dijeron en las redes, que estoy de acuerdo, y es, conectando con ese último punto, a nosotras siempre nos piden que denunciemos, pero pues muchas veces no lo hacemos porque estos procesos o nos revictimizan o digamos como vemos en los datos que pues que puse que tú me diste, uno dice pues eso no va a pasar nada, pues si solo se esclarece un 12%, o me acuerdo cosas que me contabas que a veces llaman a las mujeres 4 años después y pues ya uno dice ya, pues ya para qué, ¿no? Entonces me gustaría saber con toda tu experiencia dentro de la fiscalía por qué crees que esto pasa. Tú que sabes cómo funciona todo esto internamente. Bueno, Catalina, todos tomarse este tiempo acá. Yo creo que hay varias cosas importantes. La primera es que en Colombia no existe evidencia empírica fuerte para responder esa pregunta. O sea, digamos, hay intuiciones, hay percepciones muy consolidadas sobre por qué a las mujeres les cuesta denunciar y les cuesta confiar en la justicia, pero, digamos, no hay estudios empíricos fuertes que expliquen por qué las mujeres no denuncian. Es más, no existe, digamos, de qué dimensión es en estos delitos. No tengo claro cuántas mujeres que violencia sexual dejan de denunciar por esta falta de confianza. Entonces, ese es como un primer punto. Entonces, las razones a las que yo me voy a referir las hago desde ese mismo lugar, como desde esa percepción consolidada sobre lo que es difícil en el acceso a la justicia. Y yo mencionaría dos cosas. La primera es que pues, el proceso penal no es un proceso amigable y no lo es para ningún delito. Lo que pasa es que es muy distinto que a uno le roben en el bus, pues, tener que denunciar y que sea complicado, a Juanita, sufrir perdona, te violencia interrumpo, sexual en el entorno familiar o en el entorno... Sí, dime. que tu conexión está un poco débil. No sé si seguro Ah, apagando la voy a, voy cámara. a ver si coge Dale, mejor. dale, Me, me dices cualquier cosa. dale, No, perdona, entonces sí, decía comentabas, dale. que hay como dos cosas que son críticas. La primera es que el proceso penal no es un proceso amigable y aunque no lo es para ningún delito, pues en estos delitos es más importante que el proceso penal sea amigable. La hostilidad acá es mucho más desestimulante. El proceso penal está lejos de estar centrado en acompañar a las víctimas y, digamos, está más pensado para proteger los derechos al debido proceso de los victimarios. Entonces, puede ser árido y tal como tú dices, puede ser revictimizante. Y un ejemplo concreto, por ejemplo, de cómo el proceso penal puede ser revictimizante para las mujeres es... una mujer perfectamente la pueden llamar 5 o 8 veces a que haga la misma declaración sobre los hechos. Y en esa declaración la puede atender una persona que no tiene el entrenamiento ni la sensibilidad adecuada y entonces puede hacer afirmaciones, cuestionen las circunstancias del hecho. Oye, ven, pero tú habías tomado unos tragos pero tú tienes una pareja estable o tú tienes varias parejas. Sí, y eso es absolutamente violento con una mujer que sufrió violencia sexual. Claro, también hay fiscales y hay investigadores y hay jueces y hay peritos que son sensibles y que son maravillosos y que, digamos, tienen incorporada la perspectiva de género, pero el problema no es una regla, es una lotería. Te puede pasar cualquier dos cosas en determinadas circunstancias. Y además esto no es un problema solamente de la fiscalía, este es un problema que es común a toda la ruta de atención de las mujeres. Esto te puede pasar en el sector salud, en medicina legal, en la judicatura,
en la fiscalía, sí, es un problema más estructural. Y lo segundo es que, tal como tú mencionas, pues la efectividad es muy baja. Como tú mencionas, cada 10 procesos, 10 procesos que hubo en el 2019, solamente uno se esclareció, o sea, en uno se llegó a imputación o, digamos, de alguna forma que dijera con claridad quién había perpetrado el hecho. Si uno, claro, estos procesos se demoran un poco más en madurar. 5 años anteriores, o sea, mira, desde del 2015 al 2019, lo que se encuentra es que eso es a 17%, o sea, en los 5 años siguientes, solo 2 de cada 10 procesos se lograron esclarecer, un poco menos de 2 procesos, eso es muy poco, pero incluso el riesgo de absolución es alto. El año pasado, un poquito más de 4.000 sentencias en el tema de violencia sexual. Este es un delito en el que la mayoría se va a juicio. Es un delito en el que la mayoría se va a juicio porque pues, no hay ningún beneficio por aceptar cargos, entonces pues, no tiene mucho sentido aceptar cargos para un perpetrador. Pero la mayoría, cuando las mujeres se fueron a juicio, en casi 4 de cada 10 casos hubo una absolución. Entonces, si tú ya haces las cuentas, o sea, muy poco llega a tener una imputación de lo que se imputa, todavía mucho menos llega a tener una sentencia condenatoria. Y pues pasar por toda la exposición y la dificultad de llevar un proceso penal, que puede ser revictimizante para que tú tengas un resultado pues tan precario, pues no tiene mucho, pues no es exactamente un escenario que estimule la confianza en la justicia. Entonces yo diría que esas son dos pues, razones críticas, aunque haya mucho más que inciden en esa confianza. ¿Listo? Es que como no veo la cámara. Juanita. Sí, sí, dale, dale. Ah, ok. Yo dejaría ahí para respetar, además. Ok, pero tienes uno, digamos, entre la cortada. No sé si quieres contar rápidamente lo de la priorización y los recursos. Pues digamos, ese es un tema más que yo creo que tiene que ver con las cosas que se pueden hacer, pero Ah, uno de bueno, los problemas, digamos, de las dificultades de por qué se esclarece tampoco tiene que ver con la priorización, pero si quieres lo podemos ver, lo podemos listo, hablar en en la la otra próxima. ronda. Sí. Ok, no, entonces yo ahorita quiero hacerle una a la magistrada, conectando un poco lo que estaba haciendo, pues lo que estaba diciendo Juanita. Pero pues antes de hacerle la pregunta, magistrada, yo quisiera expresarle mi gratitud y admiración. Para mí fue muy grato poder conocerla y saber sobre su trabajo, saber que hay mujeres que independientemente de su cargo dentro de la rama judicial están defendiendo los derechos de, pues, de nosotras las mujeres desde hace muchos años. Así que pues es un honor tenerla aquí y pues yo espero que mucha gente en este país la conozca a usted. Y pues teniendo en cuenta lo que contaba Juanita de tenemos un proceso penal que no es amigable, tenemos procesos que revictimizan, la efectividad es muy baja. Usted en el 2018 se ganó un premio por una sentencia donde incorporó un enfoque de género. Entonces me gustaría, y sé que ese no ha sido el único caso, entonces me gustaría que nos compartiera cómo ha sido su experiencia aplicando este enfoque de género en sus casos, como, y sobre todo qué obstáculos encuentra usted, que debe haber obstáculos legales, de recursos, prejuicios. Entonces, pues, adelante, magistrada. Buenas tardes, Catalina. Muchas gracias. Antes, al contrario, yo agradecida por esta invitación. Para mí, cada intervención es una experiencia más. Aprendo mucho en los paneles, no solamente de los compañeros o compañeras de panel, sino también de quienes asisten y con las preguntas, en fin. Muchas gracias, Catalina. Y un saludo también muy especial a mis compañeras panelistas. Eh, la experiencia para mí, para trabajar perspectiva de género en las decisiones judiciales, ha sido una experiencia realmente muy gratificante. Efectivamente, llevo trabajando años en el tema, pero no digamos desde el mismo rol, porque como magistrada llevo 5 años. Pero es una experiencia gratificante y a veces extenuante, o sea, no es fácil. Es gratificante porque implica defender los derechos humanos desde un enfoque, desde un trato diferenciado, que nos permite eliminar o disminuir el desequilibrio, digamos, histórico en las relaciones sociales y de poder que afectan a las mujeres y que
las hacen víctimas de diferentes tipos de violencia. Le comento que aplicar la perspectiva en el caso a caso es diferente, o sea, cada víctima tiene una historia de vida diferente, o sea, no es que todos los casos los trabajemos igual, o sea, cada situación es muy particular. Pero sí podemos presentar, o les puedo presentar en esta oportunidad, algunos elementos que son comunes para aplicar la perspectiva en las decisiones judiciales. El primer paso es determinar si en el asunto se debe aplicar perspectiva, porque no siempre que haya un conflicto jurídico entre un hombre y una mujer amerita aplicar la herramienta, que para nosotros es una herramienta de interpretación y una herramienta de valoración probatoria. Entonces, no en todos los casos que hay un conflicto entre un hombre y una mujer se aplica, pero sí debemos, como primera medida, identificarlo. Cuando ya se identifica que en el caso se debe aplicar perspectiva, debemos tener en cuenta que se trata de una obligación. Es una obligación constitucional que debemos aplicar perspectiva. Enseguida debemos, digamos, como que establecer en qué punto, en qué situación, en qué posición está la mujer. ¿Cuál es su situación de vulnerabilidad? Y visibilizarla. Visibilizarla y analizar no solamente el momento preciso en que la víctima es, digamos, sufre de una agresión, sino que también como los antecedentes y qué pasa después de la agresión. No es solamente el momento exacto de este tipo de violencias o de cualquier tipo de violencias, porque hay muchas circunstancias que inciden en que la víctima llegue a ese punto y que pueden afectar después el trámite de los procesos de acuerdo a la línea de tiempo que necesita cada víctima para recuperarse de un trauma, sea cual sea el tipo de violencia. También es muy importante que en el caso conozcamos el contexto no solamente personal, familiar, sino el social de la víctima, y evaluar, como en términos coloquiales, como ubicarse en los zapatos, ¿no? de la otra parte, no evaluar el caso con mi experiencia de vida, con mis creencias, qué es lo que a mí me hubiera gustado que haga la víctima, ¿no? Que cómo a mí me hubiese gustado que la víctima reaccione. No se trata de eso, se trata de ver el contexto de la persona que ha sido vulnerada y mirar por qué reaccionó de tal o cual manera y analizar el caso de acuerdo a esa historia de vida, de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a su proyecto de vida. Es también importantísimo identificar los estereotipos y los prejuicios que puedan permear, que hayan podido permear todo el manejo del proceso, porque como explicaba Juanita, ¿no? La perspectiva de género es un tema transversal, ¿no? Entonces, no es solamente que se aplique en la decisión judicial, sino que nosotros dependemos de cómo se ha manejado el proceso en sus diferentes etapas, ¿no? En cuanto a la atención en salud, en cuanto a los investigadores, en cuanto a quienes reciben la denuncia, en cuanto a los fiscales que hacen imputación y en cuanto a los jueces. Y esto es reconocer que el proceso no va a caminar solo. O sea, el proceso no se tramita solo, el proceso se tramita con seres humanos. Como seres humanos que somos, nosotros tenemos unas cargas culturales, algo que hemos aprendido y que puede incidir en nuestras actuaciones y en nuestras decisiones de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces es muy importante identificar esos estereotipos y esos prejuicios, no solamente de los otros, sino también de los propios. Los propios son más difíciles de identificar. Nosotros en el tribunal hacemos un ejercicio, un debate, que nos permite visibilizar algunos estereotipos que tenemos entre nosotros. O sea, yo identifico los de mis compañeros y mis compañeros identifican los míos. Entonces, por lo que los propios sí son más complicado determinarlos. También es muy importante, he mirado que es fundamental que en cualquiera de las fases del proceso no se juzgue a las víctimas, porque si se las juzga, se afecta su proceso de recuperación y se pierde total confianza, entonces, y puede llegar muy debilitada al final del proceso. Entonces, ese juzgamiento, esos estereotipos, esos prejuicios, los encontramos en cualquier parte. Entonces, en los casos como nosotros los hemos manejado, hemos tratado de identificarlos y también nosotros mismos no juzgar a la víctima para que no perdamos objetividad y no juzguemos el comportamiento del agresor. Así un ejemplo digamos, como rápido sobre como el enfoque que nosotros venimos trabajando, uno que trabajamos este año,
un caso de un doble homicidio en el que el agresor mata a la mujer y a la niña, que tenía alrededor de unos 5 años, por cuestión de, digamos, de que la señora lo estaba demandando para que se le haga reconocimiento de paternidad y la fijación de cuota alimentaria. En este caso había una situación de vulnerabilidad de la víctima económica, o sea, a ella no le interesaba pues que se determinara en sí quién era el papá porque ella estaba segura de quién era el papá. Lo que le interesaba más que él responda económicamente, pero para que responda económicamente tenía que llevar el proceso de filiación. Se identificó esa situación de vulnerabilidad, también se identificó un estereotipo basado en un rol en el que el hombre espera que la mujer sea sumisa y que la mujer obedezca. Entonces él en principio la amenazaba, la intimidaba para que no acuda a las autoridades. Pero a medida que ella fue avanzando en el proceso y acudió a las autoridades y ya lo fueron citando, entonces para él se generó una situación de animadversión hacia ella, al punto que al final pues mató a la mamá y a la niña. Había también aquí, durante el proceso, hubo un sesgo machista, digamos, de la defensa y entonces mencionaba que era un derecho del hombre dudar de la paternidad, ¿no? Cuando debía mirarse es que más bien es un derecho de la mujer que no se dude de su palabra cuando menciona, señala a alguien como el padre de su hijo, sobre todo, pues, ¿no? Que la mujer ya ha tomado la decisión de tomar, digamos, de avanzar en el embarazo, ¿no? Había también un sesgo machista en el sentido de discriminar a la mujer que decide tener hijos sin una pareja estable, sin una relación estable. Y también se estaba atribuyendo culpa, se estaba juzgando a la víctima, que prácticamente le estaba echando la culpa a ella de que ella haya sido víctima de homicidio y de que su hija muriera. Entonces, es como un ejemplo así pequeño de cómo nosotros aplicamos perspectiva, aunque es un solo caso, así, como le digo, cada caso es especial, cada caso es diferente. Muchas gracias. No, pero muy, muy útil, magistrada, todo lo que cuenta, ¿no? Como desde que entender en qué posición está la mujer, su contexto, no juzgar, Sí. revisar pues los estereotipos de otros, pero también los de uno mismo. Y mientras usted hablaba, pensé, usted debería ser como una guía de cómo aplicar enfoque de género en los casos, para que muchas personas la puedan leer, todos los pasos y todo lo que usted comenta. Yo ahorita quisiera, pues después de oír como estas 3 intervenciones, quisiera pasar a preguntarle a Isabel y pues parto del hecho, digamos, de la razón por la que yo busco que pues que las universidades sean las plataformas pues para estos paneles es porque me parece interesante saber qué dice la evidencia sobre el tema que estamos tratando, así sea nacional o internacional. Siempre hay alguien que está estudiando el tema o siempre hay un país o una ciudad que está haciendo algo. Entonces, en este caso pues Isabel, quisiera saber qué dice la evidencia internacional sobre la falta de denuncias y la poca efectividad de esto. Sé que has estado mirando varios papers. Vale, Catalina, mil gracias. Mil gracias a ti, mil gracias a las anteriores, porque antes de empezar con la respuesta, quisiera contarles 2 cosas, alejándome de la evidencia. Hace algunos años trabajaba en algunos temas asociados a justicia y paz, y cuando ustedes van a revisar los casos que se adelantaron contra los distintos bloques de los paramilitares, se van a encontrar con que la fiscal que adelantó los procesos contra el bloque Mineros, adelantó una investigación muy juiciosa sobre temas de acoso sexual. Y esto se los cuento porque van a ver cuando les cuento un poquito de la evidencia, de por qué es importante que las mujeres integren estos cargos en las entidades, digamos, porque, bueno, ahorita estamos con María Ceballos un poco yendo a la participación de las mujeres entre jueces y fiscales, digamos, un poco mi intervención está un poco más amplia entre las instituciones que hacen parte de la política criminal, dando inicio en la policía y pasando por la fiscalía, jueces y demás. Y eso es importante, es absolutamente relevante porque está esta discusión en el medio si lo que es debe primar son las capacidades. Entonces siempre está esa discusión de, pues es que si ahí está un hombre es porque tuvo las capacidades y eso no es cierto. Ahorita María Adelaida plantea un tema importante, yo les traía esas cifras, pero María Adelaida me chivió. Efectivamente tenemos más mujeres graduadas en todo el país.
datos del SNIES, del Ministerio de Educación, es decir, la participación de las mujeres graduadas no solo a nivel de pregrado, sino de posgrado, es mayoritario en Colombia. Por lo tanto, pues eso tiene que llevarnos un mensaje importante. Y dos, pues quería volver también sobre ese tema que ahorita nos planteaba María, con las mujeres, digamos, con esa sensación que nos quedamos frente a la última elección de magistrada, pues en la Policía Nacional es bastante similar. La policía es una institución de más o menos unos 160.000 activos, y hoy, digamos, en su cúpula, que está integrada por generales, por señores mayores generales, brigadieres generales, pues tenemos 2 mujeres que hoy son brigadieres generales, y en el curso que está próximo a ascender en diciembre hay una mujer. Entonces yo creo que también son datos relevantes, pues como que nos hacen un poco pensar en que algo está ocurriendo, y al final creo que el debate vamos pues digamos, a conversar con los invitados y con los panelistas. Creo que esta conversación se ha iniciado en el Twitter, pero podemos seguirla aquí, sobre por qué es importante entonces esa participación de las mujeres en este tipo de entidades. Y ahora sí, Cata, te voy a responder por qué creo que no prosperan esas denuncias. Y esta respuesta, como la sugiere tu pregunta, pues voy a responderla a partir de la evidencia científica. Hay un punto que quiero volver a resaltar del comentario, Juanita, y es que en Colombia no tenemos evidencia suficiente. Yo creo que hace falta estudios en este sentido, hace falta que las entidades del Estado inviertan en este tipo de estudios que permitan identificar, pues, con mucha claridad cuál es la situación, digamos, en la que se encuentra Colombia. Pero bueno, digamos, acá hay unos estudios bastante juiciosos, uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos y otro en Suecia, y un poco la pregunta de estos 3 estudios es similar. Y lo que empieza, digamos, estos 3 casos tienen una premisa, y es la baja participación de la mujer en la rama judicial. Y la pregunta es si esa baja participación tiene impacto en la orientación de las acciones judiciales y los fallos. Entonces voy a contarles de estos 3 casos. Hay un caso en Estados Unidos, de hecho ahorita cuando otra esté hablando se los voy a poner en el chat, porque pues sé que a algunos les interesaría revisar estos casos. Entonces ahorita se los pongo para que los puedan consultar. Este primero es un caso de Jennifer Percy en Estados Unidos, y ella se pregunta un poco si el género de los jueces afecta los resultados de las demandas de acoso y discriminación sexual. Y un poco los resultados que encuentra Jennifer es que la probabilidad de un fallo favorable para las demandantes es mucho mayor si la jueza es una mujer. Un estudio similar de Anwar y sus coautoras en Inglaterra también se hace la pregunta de cuál es la probabilidad de que existan condenas efectivas por agresiones sexuales si hay mujeres en el jurado. Esto es Inglaterra, y un poco también como la conclusión de su estudio es que cuando hay mujeres en el jurado la probabilidad de una condena pues es significativamente más alta. Y por último, Eki Bradbury en Suecia se pregunta un poco, asunto bien relevante ahorita, sobre qué pasa con las denuncias sobre abuso policial. Y un poco también la conclusión de este paper es que la probabilidad de que la denuncia llegue a la acusación es 16 puntos porcentuales más alta si la fiscal es mujer. Aquí hay una evidencia, yo creo que bastante relevante. Ahorita Juanita lo decía y lo reitero, en Colombia no lo tenemos, pero esta evidencia pues nos va dando un aspecto importante, nos va orientando también por qué es importante. Si bien este tema es un asunto de democracia, la participación de las mujeres, como lo decía María ahorita, es un tema de igualdad, es un tema de democracia, pues las mujeres integramos la ciudadanía, pero por supuesto aquí también hay, digamos, resultados contundentes sobre que la participación de la mujer tiene un impacto importante en cómo se llevan a cabo los procesos judiciales, y en especial cuál es el impacto de los fallos. Por ahora termino aquí, pero ahorita en la segunda ronda quisiera contarles algunos detalles, por ejemplo, de experimentos que se están haciendo en India con estaciones de policía solo de mujeres, para ver cuál es el comportamiento de la ciudadanía en el caso de denuncias. Entonces creo que hay muchas cosas que la evidencia ha venido trayendo. Ahorita también puedo contarles algunas cosas que se han hecho en temas en todos estos centros que están surgiendo en Harvard y demás, sobre estudios del comportamiento que nos van orientando un poco de cuáles son esos sesgos de género que llevan a que las decisiones, digamos, de los hombres con respecto a unos delitos en particular, pues sean distintos a las decisiones que podría tomar una mujer en esta materia. Pero ahorita más adelante les cuento un poquito más de eso. Gracias, Isabel.
Entonces ahí vamos viendo que la evidencia sí nos va diciendo de necesitamos más mujeres, ¿no? Y hay que hacerle caso a la evidencia. Yo antes pues de seguir como con nuestra siguiente ronda, y para los que me están viendo, tengo mi celular no chateando, sino hay unas preguntas que nosotros no alcanzamos a ver aquí pues en la pantalla, entonces me las mandan por WhatsApp. Y tengo esta pregunta para que pues la persona que quiera la responda pues de ustedes cuatro, y es la siguiente. Dice, el sistema judicial está fundamentado en reglas masculinas. Eso afecta el acceso de las mujeres en todos los niveles, tanto como ciudadanas, víctimas y profesionales. Entonces preguntan, ¿es posible hablar de un cambio de las reglas de la experiencia claramente masculinas para abordar estos temas? La que quiera responder, desmutea el micrófono y adelante. Pues diría ahí solamente un par de cosas, y es, la primera es que yo creo que, digamos, una de las cosas interesantes a las que hicieron referencia tanto Isabel como María Adelaida es, bueno, la presencia de mujeres trae una cierta perspectiva a los espacios institucionales, pero yo creo que una cosa crítica es que eso por sí solo no es suficiente. Digamos, es imperioso, es urgente que haya mujeres en los espacios de decisión, en los espacios de la justicia, copando todos los roles, incluyendo los roles de decisión, pero creo que eso solo es insuficiente. Y eso solo es insuficiente, pues también por una obviedad, y es que las mujeres, pues tenemos, igual a los hombres, muchas visiones del mundo. Y hay visiones del mundo que protegen mejor los derechos de las mujeres, y hay visiones del mundo que protegen, pues, peor los derechos de las mujeres o que no protegen los derechos de las mujeres. Y esa perspectiva institucional que protege los derechos de las mujeres también es muy importante que se incorpore a la vez que se incorporan mujeres en los cargos de decisión y en todos los espacios. Y lo digo porque eso también es importante. Hay unas expectativas enormes de las mujeres en cargos públicos, ¿sí? Se juzga a las mujeres en cargos, por ejemplo, políticos con raseros sustancialmente más altos que con los que se juzgan a las mujeres. Hay unas expectativas enormes. Las mujeres tienen que ser liberales, progresistas, educadas, súper inteligentes, súper flacas, sí, como una cosa, peinadas. Perfectas, tenemos que ser perfectas, Juanita. Las mujeres somos todo, las mujeres somos godas, las mujeres somos groseras, las mujeres somos bravas, también somos súper queridas, también somos súper formadas, o sea, las mujeres somos todo. Entonces yo creo que la incorporación de mujeres es muy importante, pero no es lo único que tiene potencial de transformar la justicia a una justicia que mejor proteja los derechos, y que además esa perspectiva debería ser institucional, no debería depender solamente de que haya mujeres o hombres o de que haya esas mujeres y esos hombres que abrazan esa visión, debería ser algo más institucional. Ese sería mi comentario. ¿Puedo intervenir? Claro, magistrada, adelante. Sí, pues sí, digamos que como todas las reglas que se han venido fundando de manera histórica, pues digamos paulatinamente pueden cambiar, y miro que las mujeres podríamos adoptar como en mi campo, digamos, dos estrategias, ¿no? La primera es que, por ejemplo, en el área penal, sí, la tendencia, la percepción es que hay más hombres que mujeres. Por ejemplo, en mi sala somos 3 hombres y única mujer yo. Entonces, alguna vez analizábamos del por qué, ¿no? Y mirábamos que puede ser por el momento en que uno escoge cuando participa en el concurso de méritos. Las mujeres tienen la tendencia, ellas mismas, de escoger otras áreas, familia, civil, laboral, y excluir el área penal. Entonces, podríamos empezar por como lanzarnos digamos, a trabajar también en las áreas que tradicionalmente han sido manejadas o digamos, en las que en las que han trabajado más hombres, ¿no? Y la otra es, como decía Adelaida, ¿no? María Adelaida, ¿no? O sea, como perder el miedo y lanzarse a postularse al menos, ¿no? A las altas cortes, ¿no? Que es donde menos mujeres hay. Me parece que serían como dos estrategias que se podrían manejar, mientras se van dando los cambios ya coyunturales. Ok. Gracias. Isabel, Iba a decir una cosa chiquita, muy sí. chiquita, como esto último que estaban diciendo, porque hay un estudio, ahorita no recuerdo muy bien, que da cuenta que cuando, por ejemplo, sale una convocatoria de un cargo y la mujer la mira,
y empieza a decir como, no, es que no cumplo este X, y es mucho más reservada, digamos, para mandar su hoja de vida. Creo que es un estudio de, bueno, ya no me acuerdo, pero tengo el libro ahorita, ahora me paro y lo traigo porque ya sé dónde está. Eh, un hombre realmente esa autocrítica no la tiene tan desarrollada, entonces manda su hoja de vida de manera muy fácil. Las mujeres, digamos, somos más reservadas, digamos, tenemos una autocrítica mayor, una capacidad, digamos, de reconocer esas capacidades propias, pues porque estamos acostumbradas a ver reconocidas las capacidades de los hombres. Y eso es un sesgo de género súper claro, evidenciado también en la ciencia. Entonces yo creo que uno tiene que conocer esos sesgos. De hecho, yo lo hago con frecuencia, como porque a veces me invitan a algo y digo, no, no, yo no, ¿por qué me invitan a? Yo no sé tanto de esas cosas. Un hombre realmente no se la piensa mucho si sabe o no sabe, simplemente va y dice, pues algo me invento. Nosotras, yo, seguramente les pasa a ustedes, a mí me pasa con frecuencia, que me invitan a algunas cosas y les digo, eh, y me pasa también, yo trabajo mucho con la Policía Nacional y a veces me cuesta un montón cuando estoy, por ejemplo, dándole clase a los generales o a los coroneles, eh, como ¿qué nos podrá decir Isabel de temas de crimen? Seguramente a Juanita le pasa lo mismo, que comparte pues algunos temas conmigo. Entonces todos tenemos esos sesgos, hay un campo que le pertenece a la mujer y por eso los asuntos de derecho laboral, de derecho de familia, que es como el cuidado del otro, ese sesgo que tenemos de que la mujer cuida al otro, lo protege, pero en cambio cuando tiene que ir a trabajar con los criminales, cuando tiene que ir frente a la persecución criminal, los asuntos, pues eso parece que ya no es femenino, eso no es tierno, eso no es bonito, eso no es rosado. Yo creo que esos son unos sesgos con los que las mujeres tenemos que estar todo el tiempo jugando, todo el tiempo combatiendo y realmente como pararse muy de frente, como yo estoy suficientemente preparada, yo sé lo suficientemente de este tema y por eso estoy aquí, este campo me lo he ganado. Pero eso es muy importante también en la educación, cómo formamos a las niñas y le decimos, para usted, usted podrá hacer lo que y por eso lo que María decía ahorita, María Adelaida, necesitamos tener esas mujeres allá para poderle decir a esa niña, usted puede ser como ella, necesitamos esa directora general de la policía para decirle a quienes quieran ser oficiales de la policía, usted puede ser como ella, y esa fiscal general. Nosotros necesitamos esos referentes para poder bloquear esos techos de cristal que parecen alcanzables para nosotros. Ok, yo acá hay otra pregunta, voy a hacer una pregunta al público antes de como continuar con nuestra segunda tanda, que me parece importante, sobre todo pensando si hay alguien en el público que sea de los medios de comunicación. Y la pregunta dice, pues es más como un comentario y dicen que los medios de comunicación suelen revictimizar a las víctimas, a las mujeres víctimas. Entonces quisiera como ponerle una pregunta como ¿ustedes creen que los medios de comunicación juegan un papel en cómo se revictimiza a las mujeres víctimas de violencia o acoso? La que quiera, si puede abrir el micrófono. Ay, perdón, me están diciendo, la primera pregunta la hizo Gina Montalegre y este comentario es más de Victoria Solis. O si no hay comentarios, sigo. No, yo pues podría ser, yo haría un comentario, es, digamos, yo creo que en los medios pasa lo mismo que yo mencionaba que pasaba muchas veces en el proceso penal. Hay una, digamos, hay una forma de mirar el mundo que reconoce el lugar de las mujeres como víctimas, que reconoce y protege sus derechos y pues hay otro lugar que no tiene esa sensibilidad. Yo creo que los medios hacen mucho lo que yo les mencionaba que pasa muchas veces en el proceso penal, por ejemplo, cuestionar a las víctimas, ¿sí? Digamos, hacer, en un caso en el que una mujer sufre violencia, hacer un artículo enfocado, por ejemplo, en los hábitos de vida de las mujeres. Eso es una forma de violencia contra las mujeres. O también hay formas de presentar la información. Entonces, digamos, por ejemplo, el concepto de crimen pasional. No, lo que pasa es que este fue un crimen pasional, no, ese es un feminicidio, ¿sí? Y ese lenguaje es, pues, es súper importante, es súper importante para la, pues, la percepción que tienen las mujeres también en la confianza, pues, para exponerse a un proceso penal. Otro caso duro es, digamos, el caso reciente de algunas denuncias que han hecho medios de mujeres o mujeres periodistas que tienen después un eco en otros medios que es muy negativo con esas mujeres, ¿sí? Con un cierto abrazo institucional a un statu quo que no protege a las mujeres.
Entonces yo creo que claro que los medios tienen una incidencia enorme, además una incidencia en la confianza que tienen las mujeres en la justicia. Ok. Bueno, ojalá aquí estén presentes personas de los medios. Yo quiero continuar con una pregunta para María Adelaida y es la siguiente. Una de las frases más famosas de, pues, de la magistrada Ruth Bader es que ella decía que cuando le preguntan cuándo habrá suficientes mujeres magistradas en la corte, ella dice cuando haya 9. Si ha habido 9 hombres y nunca nadie ha cuestionado, pues porque no puede haber 9 mujeres. Entonces, teniendo en cuenta esta frase, me gustaría saber cuáles son tus reflexiones en qué hacer en materia de justicia y mujeres y pues cómo debería ser esa composición judicial que, como vimos, pues está muy cargada de hombres. Bueno, Catalina, me hiciste esa pregunta justamente porque sabes que mi interpretación de esa frase es muy impopular. Pues mi interpretación siempre ha sido que Bader Ginsburg hizo esa afirmación más como, digamos, como con la intención de que fuera como un golpe retórico, como una provocación. Y yo creo que uno ve que la frase cumple ese efecto cuando alguien la comparte en Twitter, que inmediatamente genera la indignación o la perplejidad, sobre todo de hombres tuiteros, pero también de mujeres, que dicen como, oiga, o sea, ¿cómo quiere excluir a los hombres de la Corte Suprema? Y ese es el efecto de la frase, porque efectivamente sería un despropósito excluir a la mitad de la población de la Corte Suprema. Eh, por las razones que expuse antes de los problemas que tiene la falta de diversidad judicial. Entonces, o sea, yo creo que nuestra ambición o nuestro punto de llegada debe ser tener cortes o un poder judicial más diverso, y no solo más diverso en términos de género, sino también diverso en términos de proveniencia regional, de orientación sexual, de diversidad racial, por supuesto, incluso de las universidades en las que nos formamos los abogados. Entonces, ese es el punto, digamos, la ambición para mí no es 9 magistradas, sino un poder judicial lo más diverso posible y lo más representativo posible de los usuarios de la justicia. Entonces, bueno, con ese punto de partida, ¿cómo debemos promover esa diversidad? Me preguntas. Pues claramente no podemos, que esa es la crítica de muchos también cuando, digamos, cuando yo en Twitter hablo sobre la necesidad de tener, no sé, terna de mujeres o cosas así, es que no estamos pidiendo que elijan mujeres por ser mujeres. Obviamente el punto de partida es que estamos pidiendo tener magistrados y jueces con las más altas calidades académicas, con una altísima estatura moral, sino que, digamos, lo que estamos pidiendo es que la diversidad sea un criterio relevante en la selección. Yo creo que la diversidad no es un factor insignificante o secundario, por las razones también que expuse antes de cómo robustece las instituciones y cómo mejora la confianza de los usuarios, etc. Entonces, digamos que esos son los dos, como los dos puntos de partida, cortes diversas y partir del presupuesto de que no queremos que llegue gente mala, sino que llegue gente buena y que la diversidad sea importante. En cuanto a qué hacer concretamente, pues también es una respuesta muy compleja porque, digamos, los magistrados de cada alta corte se eligen de formas distintas y los de magistrados de tribunales y el resto de jueces también. Entonces tendría que entrar uno como a la filigrana de los mecanismos de selección, pero digamos que yo para los propósitos de este panel simplemente quería traer una reflexión más general y es una reflexión que plantea una autora estadounidense que se llama Sally Kenney, que ella hace una investigación muy bonita en Estados Unidos en la que se pregunta cuál es el mecanismo de selección de jueces que te garantiza tener más mujeres. Entonces, en Estados Unidos, según los estados, el mecanismo de selección es distinto. Entonces, en algunas partes elige el gobernador, en otros es por elección popular, en otros casos hay como una especie de estructura meritocrática. Y la conclusión de ella es pues, muy estimulante, me parece a mí, porque ella dice, pues no hay ningún mecanismo que le garantice a usted tener más mujeres, o mejor dicho, todos los mecanismos le garantizan a usted tener más mujeres si usted tiene la voluntad, digamos, profunda y genuina de incluir a más mujeres. O sea, como prácticamente el mecanismo no importa siempre cuando usted las quiera meter. Y yo creo que esa es una reflexión que hay que traer aquí y sobre todo un espacio como este, porque a mí me parece muy importante, claro,
seguramente habrá reformas legales que hacer para incluir más mujeres, pero sobre todo de que haya una voluntad política real de incluir a las mujeres. Y por eso es tan importante, digamos, la presión y la vigilancia ciudadana, pues desde la academia, desde las ONGs, pero también desde los funcionarios, por ejemplo, en términos de estar pendientes de las convocatorias, hacerle seguimiento al concurso de jueces, estar viendo, digamos, no sé, la conformación de las listas que publica el Consejo Superior de la Judicatura, pues para asegurarse de que sí estén incluyendo mujeres y sobre todo, digamos, votar por congresistas con agenda de género robusta, escoger presidentes que se tomen en serio la agenda de género, o sea, como lo más importante es la voluntad de incluir. Y quiero cerrar con una cosita que además se conecta con algo que dijo Juanita, que estoy completamente de acuerdo con ella, que digamos no solo basta incluir mujeres, sino que hay que tratar de incluir mujeres progresistas o comprometidas con el enfoque de género, como la magistrada Arellano, pero para eso, digamos, también es importante el apoyo ciudadano. Hay muchas investigaciones que muestran que por más que se elijan juezas progresistas, si no cuenta con el respaldo ciudadano o digamos con el ambiente propicio para emitir decisiones más progresistas, no lo van a lograr hacer. O sea, ser progresista y sobre todo en un espacio muy masculino requiere un apoyo ciudadano decidido, que yo creo que nosotros nos deberíamos como apersonar de ello y haciendo pues, promoviendo más espacios como este. Y yo creo que dejo ahí por ahora. Sí, yo quería, a ver si tienes solo algo para complementar, porque creo que has como respondido una pregunta que hizo Santiago Pardo, y era cómo lograr que la perspectiva de género se materialice en el proceso político de elección de magistrados y magistradas en la Corte Constitucional. Creo que has mencionado algo, ¿quieres complementar o algo en específico? Pues, bueno, digamos, o sea, tengo como una respuesta que responde parcialmente a esa inquietud. Ajá. Una es como que, es decir, todas las mujeres tenemos afán, no tenemos tiempo para esperar para que la justicia sea más progresista, pero a veces, y también esto se une al comentario de Juanita, le pedimos demasiado a las juezas y las magistradas. Entonces es como, bueno, sea la mejor y además sea, pues, como tenga un perfil ético altísimo y además sea feminista, además enfréntese a sus compañeros y además, entonces yo creo que a veces hay que bajarle un poquito a las revoluciones y, por ejemplo, en el caso, me gustó que citaras la frase de Bader Ginsburg porque, digamos, en Estados Unidos yo creo que lo que propició la llegada de una magistrada tan progresista como Bader Ginsburg fue que antes de ella había entrado la primera magistrada de la Corte Suprema, que fue Sandra Day O'Connor, que tenía un perfil conservador. Entonces, a veces tenemos que dejar que las mujeres un poco abran espacio. Es improbable que abran espacio las feministas más duras. A veces seguramente van a entrar unas con un perfil más conservador y como dije, como ciudadanía debemos como apoyarlas e impulsarlas para que sean más progresistas y que se sensibilicen por las causas de género. Entonces, digamos que esa sería una entrada mía, como ser un poquito más pacientes con los perfiles que entran a la judicatura y más bien mostrarles nuestro apoyo ciudadano y bueno, y no solo nuestro apoyo, sino reclamarles a las juezas, pero también a los jueces la necesidad de que incorporen un enfoque de género. Ok, gracias Maya. Yo quisiera pasar a la magistrada y pues como conectando con lo que dice María Adelaida, aquí la vamos a apoyar magistrada para que usted siga ahí firme con sus sentencias. Yo quisiera preguntarle con los más de 20 años de experiencia que usted tiene, ¿qué se podría hacer para eliminar algunos de los obstáculos que hemos mencionado o para mejorar ese servicio de justicia para las mujeres? ¿Qué recomendaría usted? Sí, hay algunas soluciones que digamos que son como estructurales, coyunturales y de política criminal, y hay otras que son como más cercanas a los operadores judiciales. Entonces, digamos que sean soluciones como macro, nosotros tenemos en cuenta que uno de los factores que puede verse como vulnerador o como un obstáculo es el factor tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto al factor tiempo, digamos que hay una causa en la estructura tanto de fiscalía como de la rama por la cantidad de personas, o sea, de funcionarios y funcionarias. Es muy reducida
y lo ideal sería que se incremente la planta de personal en fiscalías, en investigadores y a nivel de la rama de jueces, porque nosotros estamos como dedicados casi que un 90%, 95% de tiempo al trámite de tutelas. Entonces, eso aumenta la capacidad en tiempo, la capacidad o disminuye la capacidad de reacción efectiva frente a los casos. Igualmente hay, pues digamos, pero esta no depende de la rama porque implicaría un manejo presupuestal y tenemos esa debilidad, ¿no? El presupuesto nuestro lo maneja el legislativo y entonces sería como muy difícil que ellos suelten un poquito el poder que ellos tienen y nos incrementen el presupuesto y a eso nos permite incrementar la planta de personal. Eso por un lado. Por otro lado, hay una tendencia a eliminar beneficios y a aumentar las sanciones penales y en esa cadena pues ya vamos en lo que es la cadena o la sanción o la cadena perpetua, ¿no? Y entonces eso implica que desconocer un poco lo que está pasando en la realidad, o sea, nosotros no tenemos una limitación en cuanto a que no podemos, sería imposible que, por ejemplo, lo que mencionaban, que hay cerca de 150.000 denuncias, que 150.000 denuncias lleguen a juicio es imposible. Pero igual no puedo desconocer que hay esa tendencia que ya parece que no tiene marcha atrás y entonces lo que debemos hacer es entonces mirar como hacia otros delitos y fortalecer el sistema premial frente a otros delitos, por ejemplo, porte de armas y tráfico de estupefacientes, para que en esos casos haya un mayor número de allanamientos a cargos y un mayor número de acuerdos y que disminuyendo los juicios, en esos casos podamos tener un poco más de tiempo para aquellos que ya la sociedad y el legislador están estableciendo como con una categoría de gravedad más alta, que son los delitos de violencias basadas en género de todo tipo. Igualmente, digamos que se establecen una serie de reformas, a veces sin evaluar los resultados, ¿no? Sin evaluar qué tan efectivas han sido las anteriores leyes y en un año vienen 2, 3 reformas. Tenemos en tema de medidas de protección un sinnúmero de normas, de decretos reglamentarios, de leyes que hacen como un poco confuso la aplicación en cuanto a medidas de protección o acciones de protección. Entonces, ¿qué está pasando? Que por la eliminación de beneficios y el incremento de penas, los procesos están, como decía Juanita, los procesos deben tramitarse por la vía ordinaria, que va a ser un imposible, el sistema va a colapsar, si es que ya no está colapsado. Tramitarlos todos por la vía ordinaria es imposible. Entonces, durante ese tiempo, o sea, se están estableciendo estas herramientas, pero no se está fortaleciendo a las víctimas. A la par que estamos implementando estas medidas, debemos también implementar medidas o aplicar medidas que fortalezcan a las víctimas de una manera integral, no solamente en cuanto al aspecto legal, sino que en su aspecto, digamos, de salud mental y física. Tener en cuenta que el proceso, el tiempo de cada víctima es diferente. Algunas víctimas podrán recuperarse en cuestión de meses, en cuestión de semanas. Algunas no se darán cuenta de que están afectadas hasta después de unos años. Habrá otras que se demoren años en ese proceso de recuperación. Entonces, tener en cuenta que la víctima, a la vez que es víctima, es testigo. Y la testigo principal en un proceso, de un delito en el que ella haya sido víctima. No podemos desconocer que una víctima debilitada, que una víctima que llegue en esas fases, que hay fases en esa superación del trauma, en fases en las que la víctima niega el hecho. Hay otras fases en las que la víctima se echa la culpa. O los familiares o el entorno le dicen, no, es que mira, que por tu culpa está tu papi en la cárcel, que por tu culpa tu tío está en la cárcel. Entonces, si la víctima llega en esas fases al juicio, va a llegar débil, va a llegar sin posibilidades de afrontar el juicio, muchas veces se quiebran, así lleguen empoderadas, así lleguen fortalecidas, muchas veces se quiebran y lloran y no pueden avanzar. Entonces, debemos procurar que esa víctima llegue fortalecida al juicio para que no se dé ese porcentaje de absolución del que nos estaban mencionando mis compañeras. Pero esto es porque la tendencia se está dando así, ¿no? De que estamos llevando a las víctimas al proceso ordinario, porque ya no hay estímulo para el procesado, pues para que
para que acepte cargos. Son muy contados, o sea, muy poquitos los casos. Esto en cuanto a lo que yo miro que se puede hacer con víctimas, que no depende tanto de la voluntad del legislador o de la sociedad en general, sino que depende de nosotros como operadores. Aplicar las medidas de protección, acciones de protección y fortalecer a las víctimas de manera integral. Otra cosa que miro que se puede hacer, que es tener coherencia, o sea, cuando nosotros nos capacitamos en adquirir conocimiento frente a las herramientas, a los instrumentos internacionales y los conceptos de género, tener coherencia que no es solamente, en el sentido de que no solamente es citar, ¿no? Citar la norma, citar el instrumento o invocar el estándar, sino que aplicarlo al caso, llevarlo y tener coherencia e hilar, digamos, el instrumento con la situación particular. Y hacer una autoevaluación de en qué nivel nos encontramos para mirar nuestras debilidades y fortalecernos. Y tener en cuenta que este proceso es un proceso que está en construcción, o sea, no está terminado, que se ha hecho mucho, pero que falta mucho por hacer, que no podemos decir que tenemos la última palabra, que podemos, digamos, cerrar el ciclo, sino que no, esto es siempre es un proceso de formación que lo tenemos que evaluar en nuestra situación, en nuestro rol, independientemente de las diferentes fases que llevemos, que tengamos en nuestra experiencia profesional. Entonces, tener en cuenta de eso, ¿no? De que es un proceso en continua evolución. Gracias. Okay. Gracias, magistrada. Yo quisiera que Juanita complementara porque sé que hay unas respuestas como parecidas y que puedes complementar un montón sobre qué se puede hacer para que las mujeres confíen en la justicia, ¿no? Cómo pasar todos esos obstáculos que se encuentran. Pues yo creo que lo primero es pues reconocer que hay un montón de cosas que ya se están haciendo. Yo creo que eso es importante. Somos demasiado pesimistas a veces cuando miramos cómo funciona el sector público. Hay cosas que se están haciendo en la Fiscalía, que es la que yo conozco un poco mejor, pero también en otras entidades. Por ejemplo, la Fiscalía adoptó un modelo para definir estándares específicos en la investigación y judicialización de violencia sexual que sean como compatibles con una visión de protección de derechos de las mujeres. Hizo una evaluación de impacto de si adoptar estándares funcionaba para algo o no servía para nada, sí sirve. Pero iniciativas de ese estilo hay muchas y yo creo que eso es importante. Pero más allá de eso, yo creo que hay muchas cosas por hacer y yo mencionaría tres cosas que en parte profundizan lo que mencionó, pues o coinciden o complementan lo que mencionó la magistrada Arellano. Lo primero es, y acá también comparto lo que mencionaba María Adelaida, es que la apuesta por digamos, por prevenir la violencia contra las mujeres y por tener una respuesta que abrace a las mujeres cuando sufren violencia, esa es una apuesta que tiene que ser una apuesta de Estado, pero una apuesta, digamos, de otro nivel, una apuesta genuina, profunda, como decía María Adelaida, por proteger los derechos de las mujeres, no una apuesta fragmentada de unos funcionarios en unas instituciones que bregan y reman, no, una visión estatal que tenga implicaciones en la asignación de recursos, que tenga aplicaciones en los funcionarios, en los procesos de selección de funcionarios, en las normas que se adoptan, más allá de tener un renglón en cada plan de acción, que es un poco como se chulea la perspectiva de género muchas veces en el sector público. Entonces, lo primero es una apuesta de Estado para proteger a las mujeres profunda y genuina y que se materialice transversalmente en toda la política. Lo segundo es intervenciones basadas en evidencia, y ahí la magistrada ponía sobre la mesa una cosa muy interesante. Toda la evidencia, de manera consistente, muestra que la cadena perpetua no sirve para nada. Es más, no, sirve para algo. Tal vez se reduzcan las condenas por el delito, porque los jueces y los fiscales son mucho más conservadores cuando las penas son más altas. Una cosa es condenar a una persona a unos años de cárcel y otra cosa es condenar la cadena perpetua. Todos somos mucho más conservadores, digamos, como decía la magistrada, acá somos personas, pues, y las personas tienden a ser mucho más conservadoras cuando las consecuencias en la vida de quienes juzgan son más severas.
Entonces, hacer intervenciones basadas en evidencia es crítico, eso es una forma de asignar de manera eficiente recursos, hacer lo que sabemos que funciona, y también desprendernos un poco de nuestras intuiciones y nuestros prejuicios. Yo creo que esto es bueno, y hay políticas que se ven súper interesantes en su formulación y son pésimas en la implementación y retroceden la protección de derechos, pero si las entidades públicas no se están haciendo y el Estado nos está haciendo todo el tiempo esa pregunta y está midiendo sus políticas y está recogiendo evidencia, pues la asignación de recursos no cambia nada, que es lo que pasa muchas veces, o lo cambia generando un peor escenario. Y lo tercero es que yo creo que es, y también lo mencionó la magistrada, priorizar, profundizar la priorización. La priorización es aceptar que tenemos recursos finitos, que no podemos hacer todo. Entonces nos toca hacer unas cosas y otras no, o nos toca hacer unas cosas rápido y otras despacio, pero no podemos hacer todo ya igual perfecto, no lo podemos hacer. Y esa idea es muy chocante en el contexto colombiano, pero eso es básicamente lo que hacen todas las jurisdicciones y es de facto lo que hace todo el mundo y todas las entidades públicas, pero asumir de manera más seria la priorización, más transparente la priorización es clave. Y yo quiero también mencionar otra faceta del tema de estupefacientes. Lo que muestran los datos es, en estupefacientes hay un montón de recursos asignados en procesar individuos por delitos relacionados con tráfico, porte, etcétera, de estupefacientes. Y es una parte súper importante de los procesos penales que lleva pues la Fiscalía y que se llevan a la Judicatura, que terminan en nada, en absoluciones. Y son absoluciones, pues, porque son procesos muy débiles, pero además no transforman en lo más mínimo los niveles de violencia, que pues es una de las preocupaciones del problema de estupefacientes, ni transforman el tema de estupefacientes. Sí, son totalmente irrelevantes. El año pasado, en el 2019, hubo 13.714 sentencias por casos de estupefacientes. Ahí hay un poco más de aceptación de cargos, pero en lo que fue a juicio y hubo flagrancia, el 8 de cada 10 casos terminaron en absolución. 8 de cada 10 casos. O sea, y eso fueron fiscales dedicados a llevar los casos, jueces dedicados a llevar esos casos, pero además policías que capturaron a esas personas para llevarlas a los fiscales, para llevarlas a los jueces. Para nada, para absolutamente nada. Eso terminó en una absolución, no transformó de ninguna manera el nivel de violencia y tampoco transformó pues en lo más mínimo el problema de las drogas. Entonces, sí hay preguntas muy profundas sobre la priorización, que es muy importante que se hagan explícitamente y que se adopten pues también, digamos, como un pacto social, pues, en un espacio que tiene recursos escasos. Gracias, Juanita. Entonces, para pasar a Isabel, que pues como la última pregunta y después creo que tomo una del público que también Paula me está diciendo que pronto cerremos. Isabel, como un poco lo que han dicho es apuesta, digamos, apuesta de Estado, ciudadanía activa, como pidiendo, digamos, esta presencia de mujeres, evidencia, priorización, como qué dice la evidencia. Nuevamente contigo de qué deberían hacer las instituciones para abordar de una mejor manera esta problemática de falta de denuncias o de poca efectividad de que tienen las denuncias. Catalina, pero Juanita me puso a hablar de una cosa antes de responderles. Juanita, para continuar con ese argumento que traías, pues, usualmente no me gusta citarme, pero Santiago y yo hicimos un estudio en ese sentido, para mirar cuántas horas teníamos que sacar a los policías, cuántas patrullas, digamos, dejaban de atender su cuadrante para poder atender los procesos de judicialización o para poder llevar pues a la droga que había sido pues como incautada. Y realmente eso sí tiene unos efectos en la seguridad importantes, porque claro, un montón de policías que tienen que cumplir esa cuota operativa, porque si no, pues ustedes saben bien cómo funcionan los incentivos dentro de la policía, pues ese número de capturas es ascendente y necesariamente debe ser ascendente para que su calificación en su operatividad pues resulte positiva. Lo que hace es desestructurar las mallas de cuadrantes dentro de las ciudades para poder atender un proceso que al final, como tú lo dices, pues no termina en nada. Entonces sí tiene un efecto negativo sobre la seguridad, sobre la desatención del ciudadano, sobre la convivencia y sobre ese rol como primordial que cumple la policía, sobre todo la policía de vigilancia. Entonces sí tiene un efecto perverso y eso
realmente es absolutamente lamentable, y creo que eso nos vuelve a traer sobre el tema que nos planteabas al principio, y es la evidencia científica. O sea, tenemos que acudir a ella. El Estado tiene recursos finitos, recursos limitados, y pues lo que tenemos, invirtámoslo en lo que sabemos que puede tener resultados positivos. La intuición muchas veces nos juega malas pasadas. Todos los seres humanos tenemos sesgos cognitivos, y frente a los sesgos cognitivos pues no es tan fácil, digamos, contrarrestarlos, salvo con evidencia científica que nos indique qué es efectivamente lo que funciona y lo que no funciona. Ahora sí, para dar respuesta, Catalina, a la pregunta que me hacías, pues una cosa que resulta tonta después de esta conversación con ustedes es obviamente pues aumentar ese número de mujeres en las instituciones asociadas a la política criminal. Y aquí les adelantaba ahorita un caso de Sofía Amaral. Está haciendo un experimento actualmente, y ojalá la sigan porque ese experimento aún no ha terminado. Y ellos están haciendo un experimento en la India, donde toman algunas estaciones de policía y ponen solo mujeres. O sea, la estación de policía solo es con policía mujeres, y ellos empiezan a encontrar evidencia muy significativa del aumento sustantivo en las denuncias por acoso sexual. Y ese experimento es bien chévere. Ahorita les voy a poner el nombre. Se llama Sofía Moral, y creo que nos va dando también luces sobre esos sesgos que tenemos pues todas las personas, y que la presencia de las mujeres puede ayudar, digamos, a mitigar. Otro asunto pues muy importante, y ahorita lo decía la magistrada, y yo creo de manera importante en eso, es que hay que identificar esos sesgos, hay que ponerlos de manifiesto, y hay que hablar de esos sesgos. Y para hablar, digamos, para reconocerlos y para intervenirlos. Y pues realmente ya existen, como ahorita les decía, muchos centros, digamos, con evidencia científica importante, con metodologías importantes para lograr identificar esos sesgos. De hecho, hay hasta herramientas gratuitas que han puesto a disposición universidades que vienen trabajando los asuntos de comportamiento, y que podrían estar al servicio, digamos, de las entidades públicas. Vuelvo un poco sobre medir el impacto de la poca participación de las mujeres. Yo creo que hay que revisar los procesos de reclutamiento, los procesos de cooptación, digamos, los distintos mecanismos, no solamente, digamos, en el primer momento, esa palabra reclutamiento es bastante de las Fuerzas Armadas, pero en ese primer momento, hasta también, digamos, cuáles son los incentivos de ascenso. Y hay un punto bastante importante que creo que el Estado también tiene que empezar a adoptar este tipo de políticas, y es que finalmente en la empresa privada, en muchas empresas privadas, y aquí casi todas somos paisas, y pues resultamos bastante cercanas a las empresas del grupo empresarial antioqueño, tienen políticas internas para identificar liderazgos desde los primeros momentos de sus carreras de mujeres, y las acompañan, digamos, en el desarrollo y en potenciar ese liderazgo. Es decir, reconociendo esos sesgos de género, pues un poco potencian ese liderazgo y las acompañan, las forman un poco para llegar a la alta dirección y para romper con ese techo de cristal. En Medellín en particular, que son los casos que más conozco, seguramente montones de empresas en el país lo hacen, pero pues digamos los casos que más conozco son los de Medellín, además pues porque integro como algunos grupos que trabajan asuntos de equidad de género en la ciudad, pues lo vienen haciendo con un éxito importante. Ahorita hemos visto cómo han aumentado el número de mujeres participando en juntas directivas, cómo han aumentado el número de mujeres en la dirección intermedia, y cómo también, digamos, van aumentando el número de mujeres en la alta dirección. Y yo creo que eso también es una apuesta decidida, lo ha hecho la empresa privada, pero podría ser también una apuesta decidida. Y para eso es muy útil que también hay evidencia científica importante, las mentorías. Cuando una mujer, digamos, en un alto cargo como la magistrada, adopta a una jueza que está avanzando en su carrera, cómo hacer esa mentoría, cómo acompañar a esa mujer, digamos, a transcurrir ese camino profesional y poder llegar a desempeñar estos cargos, pues, de lo que precisamente estamos hablando. Ahorita les decía un poco esto de los sesgos cognitivos, y ahorita también parezco como dando clase. Ahorita les voy a poner también en el chat, por ejemplo, Google, una empresa llena de técnicos, todos hablando de robótica, de computación cuántica y no sé qué vainas. Se dicen, pues no, aquí no hay sesgo de género, esta vaina no existe aquí. Y se sometieron a un test que se desarrolló en la Universidad de los Andes, estaba pensando en otra cosa, en Harvard, que se llama el test de asociación implícita, el TAI, y esa herramienta está un poco diseñada para hacer un diagnóstico en los sesgos de género. Y por supuesto estos se sometieron a este diagnóstico y encontraron un montón
de sesgos, temas salariales, bueno, realmente cosas bastante asombrosas que pues creeríamos que estar en Silicon Valley y en estas empresas donde pareciese que el género no juega un papel tan importante, pues digamos ellos decidieron adoptarla y Harvard ahorita está adoptando 200 empresas en California donde se sometieron a hacerse, digamos, este test. Cosas como esta sería bastante interesante, digamos, hay academias, digamos, haciendo esa evaluación, lo único es hay que tener esa voluntad, digamos, de abrir los datos. En Colombia, pues también hace poco el ranking PAR, Adecuales, que juega un papel muy importante, digamos, ahorita en Colombia. Yo creo que esto es importante medirlo, las empresas y las entidades del Estado tienen que abrir sus datos, permitirse, digamos, ser medidos y ponernos estándares a dónde queremos llegar. Y estos rankings pues son bastante nuevos en Colombia, pero pues muchas empresas, digamos, han empezado a incursionar en ellos. Y por último, decir un poco, eso ya lo había mencionado, revisar esos procesos de incorporación, de ascenso, los mecanismos de elección de las diferentes entidades de la política criminal, lo que nos decía ahorita María Adelaida con respecto a estos, digamos, a estos procesos en la magistratura. Y bueno, y al final yo lo que creo es que este asunto de la equidad de género es un asunto de justicia social, no hay que darle muchas vueltas a esta vaina. Está bien que las mujeres tengan esa igualdad de oportunidades. Entonces tampoco hay que buscarle demasiadas razones, no tener que explicar demasiado por qué las mujeres deben estar ahí. Simplemente nosotros somos el 50% y quizá más de la población y por eso tenemos que estar ahí, porque representamos un gran número de mujeres y pues esto es igualdad y esto es una democracia. Gracias, Isabel, y súper interesante pues varias cosas que mencionaste. Y entonces, menos mal ahí estoy viendo que en el chat están compartiendo pues la evidencia que has mencionado. Y pues para cerrar, yo quisiera, siento, pues hicieron una pregunta, Mariana Pinzón, que creo que puede ser útil para que cada una de manera corta pueda hacer como esa última reflexión. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué tanto consideran ustedes que nosotras las mujeres seguimos dependiendo de los hombres para ser parte del sistema político y judicial, teniendo en cuenta que el poder en este país es mayoritariamente masculino? Entonces siento que pues puede ser una pregunta que puede dar pie para que digan su última reflexión y pues les pido, verdad, que sea como 1 o 2 minuticos máximo. Y no sé si quieres, Maya, empezar, María Adelaida. Em, bueno, mi respuesta sería, ¿qué tanto dependemos? Totalmente. Pues, o en enorme medida. Y eso se refleja de muchas maneras y desde muchas perspectivas. Pónganse a pensar, por ejemplo, o sea, las altas cortes son mayoritariamente masculinas y ellas son las que negocian las reformas a la justicia con el Congreso. Y esas reformas a la justicia son las que definen bien, por ejemplo, los concursos. O sea, pueden definir los concursos y otras reformas estructurales dentro de la rama judicial. O, por ejemplo, en el Congreso las mujeres somos minoría y el Senado es el que elige a los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, si los espacios de poder, sobre, pues digamos, las cúpulas estatales siguen tomadas por los hombres, pues por supuesto que eso va a reflejarse en las aspiraciones pues de los que estamos abajo y estamos aspirando. Y claro, cierro con otra reflexión que ha salido aquí varias veces y es lo de la autoexclusión, que las mujeres a veces nosotras mismas no nos presentamos, pero ya que Isabel citó tantos experimentos, yo me acordé de otro experimento muy bonito que hicieron en Ontario, en Canadá, donde se dieron cuenta que las mujeres simplemente no se querían postular. Entonces, el director de la comisión judicial que quería promover la equidad de género lo que hizo fue escribirle a cada jurista mujer que cumplía con los requisitos para presentarse al cargo de magistrada y le dijo, por favor, preséntese porque nosotros necesitamos a alguien como usted. Y entonces las mujeres dijeron como, bueno, yo así le estoy creyendo a la institucionalidad y se presentaron, pero entonces vuelvo a lo de la voluntad profunda y genuina por incluir a las mujeres. O sea, la autoexclusión no es solamente porque nos dé la gana de autoexcluirnos, es porque hay una estructura institucional masculina y excluyente que nos hace sentirnos así y nos hace querer autoexcluir. Entonces mi respuesta es, dependemos mucho. Muy bien, muy bien, muy bien la respuesta, muy mal eso de, obviamente dependemos mucho. Juanita, y también pues si quieres una reflexión final, obviamente. Sí,
Yo brevemente quisiera complementar lo que dice María Adelaida. Yo creo que eso tiene que ver en parte con que dependemos mucho también de formas, entonces María Adelaida menciona unas formas explícitas, pero yo creo que también dependemos mucho de formas tácitas. El hecho de que haya tantos hombres en los cargos de poder también hace pues que estemos que esos espacios de trabajo también funcionen bajo las reglas masculinas. Entonces, por ejemplo, muchas de estas instituciones premian un montón ciertos comportamientos que son tradicionalmente masculinos, ¿sí? El carácter fuerte o una forma muy vertical de estar en los espacios de trabajo. O, por ejemplo, el tema del horario, ¿sí? Pues muchos de estos trabajos son 24/7 y para las mujeres es mucho más retador asumir trabajos 24/7 porque normalmente, no todas las mujeres, pero muchas mujeres tienen una carga del cuidado muy significativa. Es muy difícil tener un cargo directivo y tener un bebé, muy difícil. Yo lo digo porque yo tuve un bebé en un cargo directivo. Entonces, por supuesto que es retador. Mis compañeros hombres, yo tenía un compañero que tenía 7 bebés. ¿A quién le importa? Nadie se entera ni que tiene bebés. ¿Por qué? Porque pues, es irrelevante. Tiene una esposa en la casa que lo apoya. Y yo pues tengo un esposo muy bacano, pero es muy demandante, es mucho más retador para las mujeres asumir cargos que tienen ese tipo de estándares. Y solo una cosa chiquita, yo creo que dependemos mucho, pero yo también creo que dependemos menos. Y esa también es la buena noticia. Optimismo tóxico, como me decía un amigo en estos días. No, dependemos mucho menos. O sea, nosotras estamos acá conversando sobre estos temas. La magistrada Arellano está ejerciendo su cargo. Yo he podido ejercer cargos directivos. Yo creo que eso es muy importante. Las mujeres han construido un espacio en el que hoy muchas mujeres pues tenemos voz y espacio y toma de decisiones y también pues damos la pelea. Entonces creo que dependemos mucho, pero dependemos menos. Ojalá eso sea un camino que se consolide. Que cada vez dependamos menos. Me gusta. Magistrada, como su opinión / reflexión final, digamos. Desde el punto de vista político no podría pues determinar o dar ningún concepto o opinión porque no tengo experiencia en ese campo, pero digamos que en la rama judicial mi experiencia ha sido positiva en la medida en que hasta el cargo que pude acceder pues se ha implementado el sistema del mérito, ¿no? Entonces, en la rama judicial, a diferencia de la fiscalía, pues se organizan continuos concursos y entonces, digamos que en la fiscalía yo estuve vinculada 10 años, en los 10 años un solo concurso, que fue el primero a través del cual accedí. Y me quedé esperando los 10 años a otro concurso y no fue posible. Entonces, cuando me cambio a la rama, en los mismos 10 años, ingresé como secretaria, pasé a ser juez, juez promiscuo, juez de adolescentes, juez de circuito, juez especializado y llegué a ser magistrada en los mismos 10 años. Entonces yo miro que el efecto sí, digamos, fue positivo en cuanto al mérito y en la medida en que ha habido mérito, perdón, acá está, ya tengo una mascota con hambre acá. En la medida en que ha habido mérito, digamos que no pienso yo que no hay dependencia de las mujeres respecto de los hombres. Pero ya en el techo de cristal sí es complejo porque ya hay manejo legislativo y en la medida en que hay intervención legislativa, pues sí ya hay mayoría de hombres y entonces ahí sí hay una dependencia de las mujeres hacia ese campo, digamos. Isabel, no sé si pues tu última intervención también tuvo ahí un poco de reflexión, no sé si quieres adicionar algo corto. Pues una cosa chiquita que creo que me toca el alma, porque ahorita vieron que mi bebé también vino a saludar, y yo creo que de alguna manera sí requerimos una discriminación positiva, una política pública, unas normas, una reglamentación que permita también entender esas diferencias. Las mujeres efectivamente, pues yo también tengo un esposo, un bacán, y que ahorita pues Jerónimo no volvió a aparecer porque está con su papá, pero de alguna manera tenemos esa carga del cuidado, también obviamente heredada de una cultura patriarcal, pero por supuesto la mayoría de nosotras, pues ahí dedicamos un tiempo importante que nos roba unos espacios, o bueno, o que invertimos esos tiempos en que los hombres están entonces haciendo labores de lobby, haciendo esos encuentros, digamos, donde se eligen los magistrados, esas jornadas extra laborales que se vuelven determinantes al final
para la llegada a uno de estos cargos directivos. Entonces sí es importante que existan mecanismos desiguales que entiendan, digamos, el comportamiento de las mujeres o las prácticas de las mujeres, que entiendan esas diferencias, que pues de alguna manera le hagan más fácil el camino a las mujeres para poder llegar y romper ese techo de cristal. Creo que sí, como siempre termina siendo mucha voluntad, ¿no? Necesitamos, me quedo con voluntad política y que todo esto sea una apuesta de Estado. Yo pues nos pasamos mucho más del tiempo y que sepan que una cantidad de preguntas que pues que no pudimos resolver. Yo como le decía a alguna de ustedes, creo que valdría la pena como entrevistar a cada uno porque son fuente de sabiduría muy grande y nada, pues para todavía los que nos están escuchando, María Adelaida, Juanita, Isabel están en Twitter y pues las pueden consultar, las pueden seguir. A la magistrada, no sé cómo la podríamos contactar si alguien quiere contactarla, pero también pues invito pues a que la sigan, la inviten, pues que también creo que tiene muy buenas enseñanzas y pues en general yo, así sea solo paneles de mujeres o incluyendo hombres, pues voy a seguir con estas iniciativas porque pues cada vez estoy más convencida que son muy valiosas. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes cuatro y pues gracias a los asistentes. Y pues nos vemos en el próximo panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Aquí todos. Gracias a todos.